Sé que estas pobres producciones no merecen la luz pública ni podrán colocarse al lado de las poesías llenas de fuego, belleza, amenidad y dulzura que han publicado tantos compatriotas míos. Hace ya medio siglo que vine al mundo. Mi educación se resintió de la época en que nací. Mi excelente madre no se descuidó de mi educación moral, religiosa y doméstica. Pero esto no era bastante. Mi existencia fue borrascosa como las épocas que he atravesado, porque casi todos los hombres de mi familia han tenido parte en los negocios públicos. Y las mujeres que participamos de las opiniones de nuestros padres, maridos y hermanos, sufrimos siempre por amor a ellos. Así pues, mis versos patentizan mi ignorancia y se resienten de las impresiones recibidas en los tiempos que escribía. Pero no solo poesía cultivó la autora. Su trasegar por variedad de formas discursivas nos habla de su inquietud, pericia escrituraria y habilidad transgresora para jugar con las normas establecidas. Detengámonos en algunos apuntes biográficos sobre Acevedo de Gómez y ubiquemos de esta manera su dinámica de escritura y publicación a lo largo de su vida. Muy bien, Josefa Acevedo de Gómez nace el 23 de enero de 1803 y su vida discurre a la par del movimiento independentista y el consiguiente surgimiento del Estado-Nación en un contexto caracterizado por la inestabilidad administrativa, los problemas económicos derivados del proceso de emancipación y la imperiosa necesidad de construir una identidad nacional. La autora crece en el seno de una respetada familia de pensamiento liberal que goza de buena posición en la sociedad colonial, sobresaliente en el ámbito intelectual, participante activa de la vida política y protagonista del movimiento de emancipación. Esta familia es poseedora de un capital económico muy importante. El padre de la autora, José Acevedo y Gómez, es descendiente de una ilustre familia criolla, un líder revolucionario reconocido por su elocuencia y capacidad de persuasión, quien hace fortuna por cuenta de su actividad comercial, la misma que pierde en el movimiento de emancipación, y ocupa cargos en la esfera pública como procurador general y regidor perpetuo del Cabildo de Santa Fe. Es dueño de una impresionante biblioteca y lector de los clásicos griegos y latinos y de autores españoles. En 1822 la escritora contrae matrimonio con Diego Fernando Gómez, un primo de su padre, y con él tiene 3 hijas, Amalia Julia, que muere siendo una bebé. Incluso en el poemario hay un poema dedicado a esta situación, un poema muy triste. Luego tiene una segunda hija, María Luisa, y luego nace Rosa María. Además, Josefa reconoce como propio un hijo extramatrimonial que tuvo su esposo, que al momento de su matrimonio contaba con 5 años de edad. El esposo también fue un político muy notable de la época, era un hombre bastante mayor que ella, y ella admite en una nota autobiográfica que publicó uno de sus nietos en 1910, ella misma admite que se casó sin amor, fue un matrimonio por relativa conveniencia. Muy bien. Este hombre, Diego Fernando, se interesa por la formación intelectual de su esposa, a quien instruye en varias materias como gramática, geografía, aritmética, historia y francés. Asimismo, se convierte en una guía de lectura mediante obras serias y escogidas. Acevedo se separa de su marido en 1835. Esto es uno de los elementos transgresores en la vida de Josefa Acevedo, porque es bien particular, una mujer separada en el siglo XIX colombiana. Ella debe dedicarse a la enseñanza para sobrevivir, y yo supongo que también se ayuda con la publicación, porque vamos a ver que justo cuando se separa es que comienza su dedicación a la escritura. Josefa Acevedo decide llevar una vida muy retirada. De hecho, vive gran parte de su vida en una hacienda que se llama El Retiro, en Pasta, Cundinamarca, y al parecer muere aquejada de una dolorosa enfermedad en 1861. Fui pequeña de cuerpo y mal proporcionada, ojos sin expresión, frente blanca y espaciosa, boca desairada, pelo castaño y lacio, tez blanca y rosada, brazos cortos y bien hechos, cuello blanco y de graciosa forma, manos y pies pequeños pero feos, dientes blancos, grandes, desiguales y de mala calidad, pues a los 33 años ya se habían caído todos, talle corto y grueso, y en fin, un todo que sin ser muy fea, no llama la atención de nadie, ni podría procurar a mis oídos las dulzuras de las galanterías. Mis modales en la juventud fueron agrestes, porque era sentimental sin ser bella, y esto me hacía huraña y tímida. Aunque su inclinación por la escritura aparece ya desde la niñez, solo contamos con muestras de su producción juvenil, gracias precisamente a Poesías de una granadina, que si lo miramos, ella nació en 1803 y el primer poema que ubicamos en Poesías de una granadina es de 1823, o sea, tenía alrededor de 20 años cuando lo escribió. De sus inclinaciones poéticas infantiles nos refiere también en su autobiografía. Dice:
Amaba la poesía y todas las ficciones de la imaginación, y a los 12 años, sin saber escribir todavía, componía versos casi todos lúgubres. Mi padre elogiaba mis poesías porque me amaba con predilección, pero después se burlaba de ellas en mi presencia, lo que necesariamente producía mal efecto. Mi hermano mayor, joven de juicio, grandes talentos y poeta él mismo, las parodiaba haciendo entrar en ellas algunos rasgos de mi persona. Esto me humillaba, me causaba mal humor y hacía más bruscos mis modales. La necesidad de expresión poética se afianza a raíz de los acontecimientos posteriores al movimiento de 1810, del cual su padre fue ideólogo y víctima. Las retaliaciones de la monarquía española contra los líderes del movimiento emancipador conmueven profundamente a la joven Josefa, constituyendo una suerte de detonante de la escritura. Al respecto, ella señala: la adversidad me separó muy pronto de mi adorado padre, que emigró a las montañas a la aproximación del ejército pacificador, Pablo Murillo. Entonces mi sensibilidad se avivó. Empecé a llorar por él, por las desgracias de la patria y por la muerte de tantos amigos y deudos de mi padre, que diariamente eran arrastrados al patíbulo. Escribía sobre estos sucesos, rasgos sentimentales y elegías profundamente tristes. Llevaba una especie de diario de las tiranías de los expedicionarios y las pintaba con todos sus horrores. Tales acontecimientos ocurren entre 1810, año del primer intento independentista, y 1817, año de la muerte del padre. De hecho, el poema que abre Poesías de una granadina, fechado en 1823, es producto del hondo pesar que causa la muerte del progenitor. Este poema se titula Una tumba en los Andaquíes. La historia del padre de Josefa Acevedo es bastante dramática. Él debe huir cuando llega Pablo Murillo, pues con todo su séquito, a retomar el control de la colonia. Para evitar ser ajusticiado en una plaza pública, él decide adentrarse en los Andaquíes, que son una zona selvática. Se va con uno de sus hijos y alcanza a vivir allí alrededor de un año. Uno lee un relato, uno de los relatos precisamente de Josefa Acevedo Gómez, que se llama La vida de un hombre, donde relata el último año de vida de su padre, y es evidente que el hombre muere presa de la depresión y de la locura en medio de la selva. Es un relato bastante conmovedor. Y acerca del poemario, pues, que abre con este poema dedicado al padre, a la muerte del padre, cierra el poemario la composición Un sueño dichoso realizado, ese es el título, composición que celebra el nacimiento de su nieto e invoca a la vez su propia muerte. Si Dios prolonga mi vida, consolarás mi vejez, y si no, tú alguna vez mi tumba visitarás, allí Anselmo y tu mamá de mí te hablarán sin duda, y en mi triste sepultura tú con ellos llorarás. Tenemos pues con el poemario un registro de 3 décadas de producción lírica y de transcurrir vital de la autora. Recordemos que durante buena parte del siglo XIX la poesía es el género considerado adecuado para la lectura y escritura femeninas. Fiel a este precepto, la autora cultiva el género durante toda su vida. No obstante, incursiona también en la redacción de manuales de conducta y en varias modalidades de narración, como la biografía, el cuadro de costumbres y el relato ficcional. El periodo de mayor publicación y recepción de la obra de Acevedo coincide con buena parte de la denominada hegemonía liberal, que se extiende de 1849 a 1880. El ambiente liberal en la esfera del poder, sumado a iniciativas del periodismo, genera un espacio estimulante para el ejercicio de la lectura y el cultivo de la escritura por parte de las mujeres. Revisemos el caso concreto de Acevedo, hacemos revista a sus publicaciones y comprobemos la magnitud de su actividad escrituraria. Tengamos en cuenta que la autora incursionaba en la arena pública siendo ya una mujer separada de su esposa. Recordemos que se separó en 1835. Las primeras publicaciones de Acevedo de las que tengo noticia hasta ahora son manuales de formación. Estos manuales de formación pertenecen a un género que se ha denominado literatura de conducta o escritura de conducta. Fueron muy utilizados en el Reino Unido, por ejemplo. Eran manuales que se utilizaban para enseñarle a las mujeres cómo comportarse, cómo administrar el hogar. En 1844 aparece Ensayo sobre los deberes de los casados, obra que se edita gracias al apoyo económico de su sobrina Dolores Neira. En 1848 publica el segundo manual, que se titula Tratado sobre Economía Doméstica para el uso de las madres de familia y de las amas de casa. Su éxito radicó posiblemente en el hecho de que fueron utilizadas como materiales para la formación de señoritas en las escuelas, gracias al reconocimiento que alcanzó su autora como moralista y pedagoga. En este par de manuales sería interesante revisar, entre otros fenómenos, la construcción de los roles de género, las consideraciones respecto a la lectura y los relatos intercalados a manera de ejemplificación de los consejos que da la autora. Estos relatos están presentes al final de cada uno de los 3 capítulos del Tratado sobre Economía Doméstica bajo el título Episodio.
Estos episodios bien podrían ser analizados como ejercicios narrativos que demuestran la pericia e interés de la autora en la construcción de tramas relativamente sólidas. No encontraremos en estos episodios propuestas innovadoras, estilísticamente hablando, ni mucho menos elaboradas estructuras, aunque sí la prefiguración de obras mejor construidas que publicaría años más tarde. Específicamente en el Tratado de Economía Doméstica, tiene 3 capítulos. En cada uno de los capítulos da consejos de formación, cómo administrar la despensa, cómo administrar las joyas, cómo cuidar los vestidos, pero al final de cada uno de estos capítulos propone un episodio que es una narración, donde ilustra qué sucede si una mujer no cuida los vestidos, no cuida la despensa, no administra bien los enseres del hogar, pero se nota que allí ya hay un ejercicio ficcional. Puede parecer muy cándido incluso al principio, pero bueno, ya hay una apuesta por la narración. Bueno, quiero llamar la atención sobre el reconocimiento de autoría. Me parece un asunto muy interesante en este punto. Gracias a la revisión de las fuentes estudiadas se puede establecer cuando publicaba Acevedo acudía al anonimato, al seudónimo. Los principales que utilizaba eran una granadina y una señora granadina, y también acudía mucho al uso de sus iniciales. Como se puede confirmar en las imágenes de las portadas de las diferentes ediciones, la autora no estampa su nombre en las mismas. En las obras de José Acevedo, en los libros, me encontré este apartado al principio, justo después de la portada, aparece el privilegio, que es una suerte de reclamo de autoría. Es una suerte de certificado de derechos de autor basada en la recopilación granadina, que es una compilación de leyes y decretos sancionados por el Congreso entre 1821 y 1850. Será que una mujer no puede reclamar el privilegio, pero resulta que aquí tenemos un caso en que ella reclama el privilegio del Tratado de Economía Doméstica en 1848. O sea, en una ocasión ella sí hizo la gestión. La obra poética de Acevedo sale a la luz pública por primera vez en 1848 en el Parnaso Granadino, colección escogida de poesías nacionales. Este Parnaso estuvo a cargo de José Joaquín Ortiz, quien incluye entre los 16 autores representativos de la lírica nacional a 2 mujeres, a Josefa Acevedo de Gómez y a otra poeta que es Silveria Espinosa de los Monteros. Los 3 poemas elegidos, escritos por la señora Josefa Acevedo de Gómez, así la llama él, son precisamente los que abren el Parnaso. Es la primera que aparece, y esos poemas son Canción, que es una invocación a la muerte, otro poema que se llama Las Damas de Bogotá al general Moreno con ocasión del restablecimiento del gobierno legítimo en mayo de 1831, que es un poema de tema político, donde se ensalza la acción del caudillo Juan Nepomuceno Moreno, gracias a la cual Santander pudo regresar del exilio. Y hay otro poema que se titula Belisa, que es bastante particular porque es una composición amorosa y el yo lírico es masculino, entonces es bastante interesante este poema. La inclusión de los 3 poemas es un acto legitimador de la faceta poética de la autora, y más si lo analizamos desde la perspectiva de la importancia que tienen los Parnasos en el siglo XIX como obras fundacionales de las literaturas nacionales. Les recomiendo al respecto un texto de Hugo Achugar en una compilación que se llama Esplendores y Miserias del siglo XIX, que es una colección de estudios acerca de la literatura decimonónica hispanoamericana, y el capítulo a cargo de Achugar se dedica a estudiar cómo los Parnasos son obras fundacionales fundamentales y revisa los casos de prácticamente todas las naciones hispanoamericanas y señala cómo en cada una aparece un Parnaso donde se sientan las bases de la literatura nacional. Muy bien. El 1 de junio de 1849 aparecen bajo el título Mis recuerdos de Tío Apuy, fragmentos de un diario, las narraciones La fiesta de Corpus y El amor conyugal, en el número 4 del periódico El Museo. Ambos son relatos firmados con las iniciales JADG. A mí me llama especialmente la atención el subtítulo del artículo, Fragmentos de un diario, pues inscribe el texto en una forma autobiográfica específica. Estos fragmentos han sido reproducidos hasta el cansancio en las antologías de narradoras colombianas y usualmente han sido clasificados como cuadros de costumbres. Si bien los relatos comprenden algunos rasgos costumbristas, sería importante atender la faceta autobiográfica de los relatos, pues resulta de mucho interés. Allí la autora narra, en primera persona, sus experiencias al visitar un pueblito muy querido que se llama Tibacuy, donde están celebrando la fiesta del Corpus, y también relata un episodio que vive con una pareja de indígenas que la buscan porque necesitan ayuda económica. Son relatos muy sencillos, pero resulta muy interesante el asunto de que sean fragmentos de un diario, porque muchos críticos e historiadores han insistido en que Josefa Acevedo escribió un diario. Este libro nunca ha podido ser encontrado,
pero hay muchos indicios de que efectivamente existió. Entonces aquí tenemos pues como una clave de que la escritura autobiográfica sí era permanente, como faceta escrituraria de Josefa Acevedo. Por esta misma fecha también aparece en el Neogranadino un poema denominado A la señorita de en su cumpleaños. Es un poema de ocasión. En el 19 es muy común la literatura de ocasión, por encargo, porque hay una fiesta navideña, porque se celebran las fiestas patrias. Entonces en los periódicos aparecen bastantes composiciones de este tipo y vemos que también Josefa las cultivó. Hay otra faceta muy interesante de la obra de Acevedo Gómez, es la biografía. Ella escribe las biografías de su padre, de sus hermanos, de su esposo. En el caso concreto de su padre, la autora elabora una imagen de prohombre heroico, patriota y ciudadano ejemplar. La narración de su sacrificio sigue los lineamientos de la conversión en mármol de aquellos que murieron en defensa de la libertad de la patria. Tal función asignada a los héroes muertos es incluso institucionalizada. De hecho, el libro donde se publica la biografía de José Acevedo en 1860 abre con una transcripción del decreto donde se registra su nombre entre el de los próceres de la independencia. Así, al mismo tiempo que se esculpe mediante la pluma una imagen de héroe de la patria, la escritora configura, mediante el imaginario paterno, una idea de nación como una gran familia. Cuando habla de su padre, ya se refiere a él como que amaba a su país y a sus hijos, como un buen hijo ama a su padre, como una tierna madre ama a sus hijos. Existen evidencias de que la autora colaboró con la prensa hasta poco antes de morir. En julio de 1860 publica en un periódico titulado El Catolicismo el poema En el lecho del dolor. Es un poema de tono marcadamente religioso y donde se nota que es una mujer ya aquejada por una enfermedad muy dolorosa. De hecho, es un poema que escribió justo un año antes de morir. Dice: adiós a los pesares de la vida que siempre me cercaron y oprimieron, pasiones turbulentas y querellas, enemistades, dudas y recelos. Adiós miserias de la vida humana que atormentáis el dolorido cuerpo, esperanzas, palabras e ilusiones creados en este mundo que yo dejo. Bueno, Josefa Acevedo muere en 1861 y de manera póstuma José María Vergara y Vergara edita y prologa una colección de 8 relatos que constituyen, a mi modo de ver, lo mejor de la obra de la autora. Se trata de cuadros de la vida privada de algunos granadinos, copiados al natural para instrucción y divertimiento de los curiosos. Esta es la portada de la obra y está conformada por 8 relatos. Allí están los títulos. La mayoría de ellos son relatos ficcionales, ya mucho más elaborados que los que publicó antes. Y las circunstancias de escritura son bastante curiosas. En el 19 aparece un periódico titulado El Alacrán, que era un periódico satírico, donde se hacía mofa de las malas costumbres de los bogotanos, se reían de los políticos. Era un periódico de tono crítico bastante burletero. Y a ella le pareció terrible que se publicara este tipo de periódico. Entonces dijo que se iba a dedicar a escribir artículos donde se demostrara que en Bogotá y en el país había gente buena, que se portaba bien, gente de buenas costumbres, y se propuso escribir estos relatos y publicarlos. Finalmente en vida nunca los pudo publicar. Ella alcanzó a escribir la introducción, la presentación, pero en vida no pudo llevar a cabo su propósito. Afortunadamente José María Vergara y Vergara nos hizo el favor luego de editar la obra. Muy bien, Josefa Acevedo Gómez cultivó asimismo el género epistolar. Mantuvo una nutrida correspondencia con el coronel antioqueño Anselmo Pineda. Asimismo intercambió correspondencia con su hija Rosa, su yerno Anselmo León, con el presidente José Hilario López y con F.E. Ingunza, uno de los editores en el exterior de sus manuales de comportamiento. Gracias al interés de Anselmo Pineda por salvaguardar documentos de su época, periódicos, libros, manuscritos e incluso su correspondencia personal, hemos ubicado unas 30 cartas de Acevedo de Gómez que le dirigió a este militar. Las misivas dan cuenta de una estrecha relación. Acevedo le confía a Pineda inquietudes personales y políticas, le refiere su viaje a Europa en compañía de su hija y su yerno, le relata sus peripecias como maestra de pueblo, se queja de sus enfermedades, le pide que la visite. Esta es una muestra de una de las cartas, de la letra de Josefa, y así hay como 30. Bueno, en 1910, Adolfo León Gómez, el nieto de la autora y presidente entonces de la Academia de Historia, publicó algunos materiales de escritura íntima de la autora que se pueden considerar documentos fundamentales, pues en ellos aparecen dispersas algunas reflexiones de Acevedo que ofrecen información acerca de su relación con la escritura y sobre su postura en torno a conflictos de la época.
Entre estos materiales se encuentran su testamento, que escribió pues, ella misma, una nota autobiográfica a la que hice referencia antes. León Gómez informa sobre la existencia de otras obras inéditas, como un diario, también se los había mencionado, y menciona la existencia de una comedia titulada La coqueta burlada, tampoco lo he podido ubicar hasta ahora. Esta información ha sido repetida una y otra vez por críticos que han trabajado la obra de José Acevedo y Gómez. Y también se habla de otras obras tituladas En busca de almas, Mal de novios, de otro texto titulado Mis ideas, tampoco lo he podido ubicar. Hay otro texto que se llama Catecismo Republicano, que se pudo recuperar la cuarta parte gracias al historiador Malcolm Deas, de la Universidad de Oxford. Resulta en este punto relevante acudir a la nota autobiográfica de Acevedo de Gómez, donde dedica algunas líneas al balance de su producción. Ella dice: he escrito un tratado sobre los deberes de los casados que me parece bueno. 4 biografías fuera de esta, en que he procurado borrar con la verdad. Un tratado de economía doméstica apenas pasable. Algunas poesías buenas, muchas medianas y muchas más detestables, pero ninguna inmoral. He trabajado varios artículos de periódicos que no enumero, pero que juzgados obra de otros escritores han sido aplaudidos por hombres de mérito, causándome esto tal placer que casi he dejado el incógnito para recoger mis laureles. Escribí Los 15 días de Alberto en Madrid para N. Gómez, que hoy me parece que no me estima, un tratado sobre la beneficencia dedicado a mi querido hermano José, los cuadros sobre la vida privada dedicados al mismo, muchos romances y un drama que están aún inéditos y cuyo mérito debe ser poco. Tengo otros muchos escritos como El desagravio, El panorama, una pieza dramática sobre asunto quiteño, las meditaciones sobre la pasión y la pola, pero creo que todo irá al fuego. Y al parecer sí fue al fuego porque estos materiales no los hemos podido ubicar. Los que ver a partir de Los 15 días de Alberto en Madrid, salvo los cuadros, son obras que no ha sido posible ubicar hasta ahora. Toda esta información da cuenta de una obra copiosa que tuvo que exigir largos periodos de dedicación a las letras, lo cual implica por parte de Acevedo una postura innovadora acerca de la relación de la mujer con la escritura. Cabe resaltar la extrema autoconciencia crítica de este texto. Acevedo no solo lista sus obras y reconoce su autoría, sino que evalúa su producción. Parece estar especialmente complacida con las biografías y algunas poesías. De su autoconciencia como escritora dan cuenta asimismo las anotaciones dispersas a lo largo de su nota biográfica, como la que acabo de citar, y reflexiones dispersas en otras obras. Por ejemplo, el Tratado de Economía Doméstica se refiere a los motivos que la impulsan a escribir. Ella dice: debo advertir que no es el deseo de adquirir reputación literaria el que me ha puesto la pluma en la mano. Una voluntad decidida por comunicar a las damas lo que me parece útil y la necesidad de aumentar en lo posible los medios de subsistencia son las causas únicas que me han determinado a escribir. La declaración de principios marca el camino que se impone como escritora, no solo en la vida de una responsabilidad con un público específico, las mujeres, sino también la conciencia de un oficio, puesto que la autora encuentra en la escritura una posibilidad económica. En la introducción y dedicatoria que abre cuadros de la vida privada de algunos granadinos, indica que desea escribir para hacer oposición a un periódico satírico que circula en el momento, el Alacrán del que les hablé. En el mismo texto refiere un diálogo que sostiene con su hermano, donde le expresa su preocupación de que la obra no sea leída y por lo mismo pierda los costos de la impresión. De ello se deduce que le preocupa el aspecto económico. Dice Josefa: me detiene una cosa, contesté, y es que si escribo en este sentido casi nadie me leerá y perdería todos los costos de la impresión de mi obra, lo cual, como soy pobre, no es poco para mí. Bueno, hasta aquí todo el recorrido por la obra de la autora. Paso ahora a la segunda parte de mi presentación: legitimación e incursión en la esfera pública. La publicación de muestras de la obra de Josefa Acevedo en antologías ofrece indicios de reconocimiento que logró en su momento. Además de los poemas incluidos en el Parnaso de José Joaquín Ortiz en 1848, se publicó obra de Josefa Acevedo de Gómez en varias antologías de la época, por ejemplo en el Museo de Cuadros de Costumbres, que es una obra de 1866, en otra antología que se llamó El Álbum de los Pobres, de 1869, en el Parnaso Colombiano, de 1886, en la Guirnalda Literaria, colección de producciones de las principales poetisas y escritoras contemporáneas de América y España, una obra editada en Guayaquil en 1870. También aparece obra suya en Poetisas Americanas, Ramillete Poético del Bello Sexo Hispanoamericano, y en el Diccionario Biográfico Americano, ambos escritos por José Domingo Cortés y publicados en París en 1875. Entonces miren que en su época ya goza de la legitimación tanto en el país como fuera de él. Críticos e historiadores llaman la atención acerca de la vastedad y calidad de la obra de esta autora.
desarrollada pese al carácter de una sociedad poco preocupada por la formación intelectual de las mujeres. Las falencias educativas son comentadas por la propia autora en la advertencia que abre Poesías de una granadina. Ella dice: mi educación se resintió de la época en que nací. Entonces no había casas de educación para mujeres y nos criábamos sin saber ni los primeros rudimentos de la lengua. La formación recibida en el ámbito familiar le permite a la escritora subsanar en cierta medida los problemas del sistema educativo que la perjudican debido a su género. Pese a tal escenario, ella goza del privilegio de un grupo familiar interesado por la formación de todos los hijos. Así lo apunta el historiador de la literatura Isidoro Laverde Amaya, un historiador del 19, que escribe una nota biográfica a propósito de Josefa Acevedo, y él afirma: sus hermanos y su mismo esposo ayudaron a ensanchar en ella los horizontes de la cultura de su espíritu. No llegó a ser erudita, pero su buen sentido y los consuelos que la religión le brindó en las amargas penas que afligieron su vida señalaron un rumbo cierto a su talento. Las tutorías del padre y del esposo, quienes ocuparon cada uno en su momento de la formación de la autora, marcarían definitivamente a Acevedo y se interpretan como una estrategia de control patriarcal mediante la iniciación que se solapa tras la figura del tutor masculino. Sin embargo, la autora logra llevar adelante su proyecto creador, pese a los tutores, y aún después de la temprana muerte del padre y pese a la separación de su esposo, asume una vida solitaria, sin pareja, sin un padre o esposo proveedores, y esto le permite concentrarse en la actividad escrituraria. Finalmente logra superar ambas figuras masculinas en el ámbito de las letras. No hay información que nos permita afirmar que la autora haya asistido a tertulias, salones o cenáculos, lo cual daría cuenta de su participación en este tipo de espacios de sociabilidad literaria. Algunas de sus reflexiones acerca de los usos e imposiciones de la vida social capitalina la muestran como una mujer reacia a participar de los rituales propios de su sexo. Ella misma afirma: yo he sido incapaz de aprender las artes de agrado y los modales de la sociedad distinguida. Asimismo, señala su supuesto gusto por la vida retirada del centro urbano, o reitera la importancia de tener una vida sencilla, una vida modesta, pero no todo es humildad ni soledad. La escritora atribuye al aislamiento las posibilidades de dedicarse a la escritura. Ella dice: he empleado en la escritura, aquellos ratos perdidos que otras mujeres dan a la sociedad de que casi siempre he estado separada, o los dedican al cultivo de las artes de agrado y de habilidades que yo nunca he poseído. Esta autoconciencia del lugar privilegiado de la mujer letrada es el refugio o defensa discursiva de autoras del siglo XIX que utilizan diversos modos de la retórica de la humildad para afirmarse en el ámbito público. Incluso en las obras de la autora, sobre todo en las de carácter autobiográfico, se descubre que Acevedo sí participa activamente de la vida social y política de la época, y que los modos de intervención corren por cuenta de los espacios de sociabilidad cultural y política en los que está inmersa. Es decir, ella sí se está comunicando, sí se está moviendo, es visitada por notables escritores y políticos de la época. Existen documentos y obras de la autora que confirman que mantiene contacto permanente con personalidades de la vida pública como Rufino Cuervo, Luis Vargas Tejada y, abro comillas, otras personas instruidas que sirvieron de favorable estímulo a su genio y ayudaron a formar en ella el gusto por el cultivo de las letras en los días de su juventud. Y también da muestra de sus relaciones con este tipo de personajes, su testamento, donde ella agradece a los amigos que la acompañaron a lo largo de su vida y menciona un listado de más de 20 personas, y casi todos los nombres son notables de historia clásica colombiana, y les pide que honren mi memoria pronunciando una palabra a favor en caso de que la maledicencia me persiga después de la muerte. Allá, ese chismorreo que la persiguió durante tanto tiempo la mortificó muchísimo. No es casualidad que los años más productivos de Acevedo coincidan con un periodo turbulento en materia política y social. La autora lanza con su obra una propuesta organizadora de la República. No obstante, la figura del letrado patriota es una construcción netamente masculina. ¿Qué lugar tienen las mujeres que también participan de las dinámicas intelectuales de la época? Acevedo pertenece a ese grupo de mujeres activas en espacios sociales intermediarios entre las esferas pública y doméstica, donde se discutieron filosofías, se tramaron conspiraciones y se formaron alianzas. En su círculo de amistades y parientes da cuenta de la participación del autor en el campo de poder, no solo por su obra, sino también por su red de relaciones. Está vinculada a ese exclusivo círculo denominado por Ángel Rama la ciudad letrada, sinónimo de élite, de institución que controla el poder, y en este caso el poder referido a los signos y al lenguaje. El control de la escritura permite a determinado sector en el que se encuentra Acevedo, no solo estructurar toda una argumentación a favor de la independencia, sino también dejarla sentada en documentos y más tarde producir textos en los cuales se defiendan sistemas de valores asociados a las identidades nacionales. Nada más ejemplar que el círculo de Acevedo en este sentido. Está rodeada por políticos a lo largo de toda su vida.
Su padre lidera la revolución independentista, su esposo es un abogado que ocupa importantes cargos en el gobierno, ella se relaciona con importantes políticos como el vicepresidente Miguel de Ovaldía, quien la reconoce como notable escritora y quien lee sus textos. También mantiene comunicación epistolar con Hilario López, que fue presidente del país, y con Anselmo Pineda, que es la correspondencia más nutrida que hemos encontrado hasta ahora. En una de sus cartas a López, la autora refiere a su participación en política. Ella dice: yo jamás he ocultado mis opiniones políticas por el hecho mismo de considerarlas enteramente insignificantes y de ningún peso para el público. Es decir, que ¿qué daño puedo hacer expresando mi opinión política? Entonces, la digo, sí. Tales palabras muestran de nuevo cómo acude a su condición femenina como una herramienta para argumentar su intromisión en política, si se lo permite, y lo hace de manera activa. De la extrema conciencia política de la autora da testimonio la siguiente cita tomada de su nota autobiográfica. Dice: no sé si habré sido buena o mala ciudadana, porque he amado y profesado los principios liberales. Las leyes reformadoras de esta última época no me han gustado todas, y entre las que me desagradan fue por la forma y otras por la substancia. Las que me parecieron buenas son en mi concepto deficientes, y esto tal vez consiste en que es más fácil criticar que legislar. La escritora comparte la ideología del liberalismo de primera mitad del siglo, aquel fundamentado en los postulados de la Revolución Francesa, heredero de la Ilustración, el cual a su vez está fundado en el concepto de igualdad. Al respecto señala Rocío Serrano, su interesante ensayo Los principios liberales en la obra de Josefa Acevedo Gómez, que a través de sus textos la escritora promulga activamente principios liberales, pese a que en la época recae sobre las mujeres la prohibición de participar en política. Entre las ideas que defiende Acevedo se cuentan el hogar doméstico como empresa, la educación de la familia por parte de la esposa, la construcción del refugio doméstico, la eliminación del fanatismo religioso, el rechazo a la milicia y a la pena de muerte, la solidaridad, la caridad cristiana. Acevedo construyó un proyecto creador y logró la legitimación en su momento. Los temas y problemas abordados en sus obras y la publicación de las mismas en periódicos y libros son prueba de que participó en la lucha por un lugar en el naciente campo literario. Es de subrayar que si bien aborda los motivos del matrimonio, el rol social de la mujer y la religiosidad, también se atreve con temas transgresores, que dan cuenta de que es consciente de las problemáticas sociales de su época. El cuestionamiento que hace el marcado sistema de clases sociales, cuando trata el problema de las clases menos favorecidas, también es ejemplo de ello su crítica al sistema de reclutamiento. De hecho tiene un cuadro que se llama El Soldado, donde hace una crítica directa pues, a cómo forzaban a los hombres para que se enlistaran en el ejército. Y también da cuenta de su interés por temas políticos, como defensora de la causa independentista, con una postura crítica clara acerca del sistema colonial. También se atreve con temas históricos, no solo con el caso de la vida de su padre. Tiene un cuadro, toda una recreación de la época independentista. Y es una historia al estilo Romeo y Julieta, donde se enamoran un chico de una familia que defiende la causa independentista y una chica que es hija de un realista recalcitrante. Entonces presenta toda la historia de amor y todos los sufrimientos que tiene que padecer la pareja. Muy bien, pese a su postura, Acevedo se muestra retóricamente indecisa en cuanto al reconocimiento de su autoría, temor que la impulsa en algunos casos a esconderse tras el seudónimo. Tales formas de protección de la identidad son muy comunes en Occidente durante el siglo XIX, pues las mujeres temen exponer su nombre en público, dudan de la calidad de su obra o se amilanan ante la crítica. Había un adjetivo que resultaba bastante molesto para las mujeres, era que las denominaban bachilleras, aquellas mujeres que se atrevían a publicar o a saltar a la arena pública, y ellas evitaban mucho que fueran consideradas bachilleras. El adjetivo utilizado para un varón hablaba de un hombre muy letrado, formado, pero utilizado para una mujer no solo daba cuenta de lo atrevida que llegaba a ser, sino que también ponía en entredicho su condición sexual. Este fenómeno señala que la autora utiliza la exhortación de los notables para reconocer su identidad como escritora, porque sí es muy constante su obra que acude a la legitimación por parte de un varón cercano, el esposo, el yerno, un político cercano. Queda establecido entonces que Acevedo participa en política, tiene la capacidad de discutir con altos mandos del gobierno y es reconocida como interlocutora por los mismos. Igualmente interesante y señal de reconocimiento del que goza es la carta firmada por Ingunza, en la cual le expresa su admiración por uno de los manuales de comportamiento y le comenta que realizó una reimpresión de la misma y se disculpa por no haber reconocido su autoría. Tampoco le paga derechos de autor, pero le dice que lástima, que si en su momento hubiera sabido que ella era la autora, pues hubiera estampado el nombre. La misiva de Ingunza, además de ilustrar el tópico del reconocimiento de la autoría femenina, revela que las obras de la autora circulan en el extranjero
y que también allí las mismas son aplaudidas. Por otro lado, en esta carta, la que escribe Ingunza, sale a relucir el asunto de los derechos de autor. Se ve como una falla que el libro fuera reimpreso sin contar con la autorización de la escritora y sin que se le reconocieran probablemente las utilidades derivadas de la venta, que hubiera sido muy importante para ella en ese momento. A modo de cierre, me atrevo a afirmar que Acevedo de Gómez es la iniciadora del proceso de profesionalización de la mujer escritora en Colombia. Logra intervenir gracias a sus prácticas culturales en el espacio público durante el periodo en que se gestan los campos intelectual y literario colombiano. Es justo reconocer que antecede a Soledad Acosta de Samper y que con ella se inicia la exploración mediante la escritura de asuntos públicos por parte de una mujer. Los logros de Acevedo en el campo de las letras son posibles gracias a que la autora se mueve en los límites impuestos por el sistema de género vigente y además a que utiliza ambiciosamente sus redes familiares y sociales para lograr el reconocimiento. Acevedo es consciente del lugar que debe ocupar en su época y su insistencia en que no pretende gloria literaria no se deriva de la modestia, sino de su conocimiento del terreno en el que se mueve, y que las glorias literarias son un asunto exclusivo de los hombres. Pese a la conciencia de tal situación, ella osa recorrer los caminos de las bellas letras y expresar su postura, algunas veces solapadamente, otras de manera explícita. Y prueba de ello es un poema publicado en el Mosaico, que les hablé hace un rato, poema publicado en el 60, prueba de que ya en su madurez se torna más temeraria y no duda en explicitar su opinión acerca de ciertos escenarios que deben enfrentar las mujeres. Con la lectura de este interesante poema titulado El cabro legislador, cierro mi intervención. Preguntaban cierto día a un cabrón sus compañeras, ¿por qué libertad tenía y eran ellas prisioneras? ¿Por qué él doquiera buscaba los pasos a tu elección y a ellas solo les pasaba una media ración? Las leyes, dijo el maldito, os marcan vuestro deber. Violarlas es un delito y es preciso obedecer. Replicó entonces su esposa, ¿y por qué las quebrantáis? Y en tan importante cosa, tan mal ejemplo nos dais. Tus reflexiones me ofenden, y grave cabrón le dice, las leyes no me comprenden porque yo mismo las hice. Y aunque la justicia tuerza ya de esto del otro modo, mis barbazas y mis fuerzas me autorizan para todo. Por último, no te asombres, concluyó el sabio profundo, que esto mismo hacen los hombres legisladores del mundo. Muchas gracias.